donde vamos a ver los aspectos más relevantes de los listados dentro de SAGE 50 Cloud, ¿vale? Lo primero es, nos focalizaremos un poco en lo que es la estructura, donde encontraremos todo el tema de listados y veremos qué podemos hacer dentro de los listados, ¿vale? Bien, dentro de los diferentes módulos, los que tengáis 50, sabréis que tenemos a la izquierda todo el tema de los módulos, los estándares y lo que son los add-ons. Por estándar tendremos la contabilidad, las ventas y las compras. Y dentro de cada uno de los módulos, dijéramos, de ventas, compras y contabilidad, tenemos el área de listados. Bien, me focalizo en el tema de listados de venta, luego pasamos a ver compras y contabilidad, los aspectos más relevantes, ¿vale? Bien, los listados están ordenados de forma que lo tenemos separado en artículos, clientes, documentos, en ventas, en rentabilidad, ¿vale? Por lo tanto, todas las opciones de listados de artículos las vamos a encontrar dentro de la sección de artículos, ¿vale? En este caso, pues tenemos tarifas automáticas, listados de artículos con escandallo. Todo lo relevante a clientes estará dentro del área de clientes. Todo lo relevante a lo que son presupuestos, pedidos, depósitos, albaranes, facturas, ¿vale? Esto es un listado de comprobación de huecos de albaranes y facturas. Y el listado todo relativo a temas de ventas, rentabilidades y otros listados más específicos de áreas de albaranes de traspaso, regularización, producciones, cuotas o históricos de email. Esto puede variar en función de los módulos que tengamos activados, ¿vale? Bien, vamos a ir, por ejemplo, a un listado de clientes para ver qué es lo que nos permite ver, ¿vale? Lo primero que nos aparece cuando vamos a un listado es una pantalla previa donde tenemos una serie de filtrados en la parte izquierda y unas opciones a la derecha, las cuales nos va a permitir hacer una serie de acciones, ¿vale? ¿Qué vemos en el listado? Bueno, dentro del listado nos fijamos que tenemos la posibilidad de seleccionar por fecha clientes, en este caso de clientes, códigos postales, rutas, vendedores, agencias, actividades. Tenemos un checkbox que nos permite seleccionar todos los clientes o poder seleccionar unos clientes en concreto, ¿vale? Nos podemos ir aquí y aquí podremos seleccionar una serie de clientes en concreto, ¿vale? En el momento en que activamos esto, el checkbox de aquí se nos pone con un visto para indicarnos de que hemos hecho una selección múltiple, ¿vale? Bien, una vez que tenemos la selección múltiple que nos permite, si os fijáis, esto nos permite en las diferentes áreas de la pantalla, ¿vale? En la parte de la derecha donde tenemos los botones de opciones, aquí tenemos una serie de opciones que en cada listado es diferente, obviamente, ¿vale? Pero que nos permitirán hacer acciones adicionales, ¿vale? Si queremos incluir todos los clientes, los de alta, los de baja, en función si están marcadas, obviamente, dentro de su ficha, ¿vale? Si queremos mostrar los datos bancarios, ¿vale? Bueno, pues si aceptamos aquí, pues nos aparecerá el filtrado de los clientes que hemos seleccionado, ¿vale? Si le decimos todos, pues nos aparecerán el listado de todos los clientes, ¿vale? Esta es la pantalla de resultado de ese listado, de ese filtrado que hemos realizado, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en esta pantalla de resultado? Bueno, tenemos un apartado de búsqueda en la cual podemos hacer una búsqueda por una columna en concreto o en cualquier campo. En el momento que buscamos la palabra nos aparece todo lo que esté relacionado, ya sea en la columna de nombre, en la de email, en la de contacto. Nos permite, si os fijáis, nos hace un resultado. Podemos cambiar el color del resultado. Podemos permitirle que nos haga una reseña de toda la línea entera. ¿Vale? Podemos añadir columnas a este listado.
Es decir, nos saca los campos estándar que trae por defecto el listado, pero si queremos omitir cualquiera de ellos, podemos omitirlos. Por ejemplo, no quiero disponer pues, de la fecha de alta. En el momento en que lo desmarco, el listado me lo elimina. ¿Vale? Y una opción importante que tiene es la posibilidad de añadir columnas. ¿Vale? Con esto conseguimos que el usuario tenga la disponibilidad de poder personalizarse un listado estándar. ¿Vale? Yo aquí podría añadir una columna y me aparece una pantalla emergente en la cual pues tenemos una serie de campos relacionados con el cliente. ¿Vale? Bien, imaginaros que quiero añadir, por ejemplo, pues la identificación, el código de identificación fiscal, el CIF. ¿Vale? Pues simplemente lo selecciono. Aquí podría cambiarle el tipo de letra, podría permitir si quiero una navegación, si es el caso, podríamos cambiarle el título, decir que lo añada a los reports o que por defecto vaya a la exportación que luego veremos. ¿Vale? Por defecto, tal y como viene, a la derecha me ha añadido el campo de identificación fiscal, que es el CIF. ¿Vale? Esta consulta que acabo de personalizar la puedo guardar. Me vengo al apartado de guardar. Y en el apartado de guardar nos permite publicar para todos los usuarios, filtrar por una serie de usuarios o establecer como la configuración por defecto. ¿Vale? Si yo establezco, por ejemplo, esta opción, pues el listado lo acabo de guardar con la personalización que le acabo de hacer. Si os fijáis a la derecha nos pone que podemos editar el report para añadir nuevas columnas. Como hemos visto, al añadir el CIF, nos decía si queríamos que lo exportáramos a CSV o no. ¿Vale? Eso implica el que una vez modificado el listado, podamos acceder al report de el documento y poder modificarlo para ver esas columnas que nos ha añadido. Si me voy a editar, en el report nos abre la aplicación de Sage Report. ¿Vale? Aquí miraremos los campos que nos ha añadido por defecto. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer dentro del listado? Podemos hacer un análisis. También nos permite hacer un análisis que cuando se cumpla una condición, pues que nos lo resalte de alguna forma. De esta forma, pues cuando coincide, nos lo remarca. ¿Vale? Esto obviamente se podría llegar a exportar a Excel, CSV, PDF, HTML, texto o XML. ¿Vale? En el momento de la generación también nos permitiría enviarlo por correo, ¿vale? Si lo tuviéramos configurado. Por ejemplo, lo vamos a enviar a Excel. No le he dicho que me lo abra. Pues me ha rellenado, pues de la misma forma, me ha respetado lo que yo había hecho. ¿Vale? Me ha coloreado lo que son las líneas,
me ha añadido la identificación fiscal, ¿vale? Si os fijáis de esta forma, me monta un archivo de Excel y me respeta el formato que yo previamente he configurado. ¿Vale? De esta forma hemos visto que un listado estándar nos lo permite modificar añadiendo columnas. ¿Vale? Podemos hacer nuestros filtrados y añadir columnas. Hemos guardado el listado y le hemos dicho que ese listado es el listado predeterminado. Por lo tanto, me ha añadido una nueva función aquí de configuraciones guardadas en las cuales él me ha guardado y me ha dicho que por defecto esa es la configuración que está establecida. Si yo vuelvo a entrar al listado, la configuración por defecto es la que acabo de realizar. Si quiero la estándar, simplemente tengo que seleccionar aquí y él me va a mostrar la estándar. ¿Vale? La estándar siempre la vamos a tener, ¿vale? No se puede eliminar. Bueno, aquí si tuviéramos el código también nos podría enlazar con el Google Maps desde el propio listado y desde aquí navegas hacia los clientes. ¿Vale? Si os fijáis, como en cualquier pantalla de SAG 50, lo que te hace es navegar hacia el mantenimiento correspondiente. ¿Vale? De esta forma, un listado estándar lo podemos personalizar dentro de las opciones que nos permite el programa. ¿Vale? Lo mismo nos va a pasar con los documentos. Si yo quiero sacar un listado de facturas, pues lo mismo. La misma opción nos va a permitir tener unos filtrados y unas opciones con unas configuraciones guardadas. ¿De acuerdo? Este es el estándar. Si yo quiero quitar todo el tema de columnas que no necesito y añadir, pues añado. Por ejemplo, el nombre del vendedor. Ya tengo el nombre del vendedor. Guardo mi configuración. Y ya tengo mi report configurado. ¿Vale? Aquí me ha metido la función valor referente a la personalización del nombre del vendedor. ¿Vale? Él ya genera su propia expresión para poder sacarlo y aquí yo en el report pues puedo modificarlo o puedo adaptarlo a mis necesidades. Por lo tanto, todas aquellas columnas que añadimos personalizadas las tiene en cuenta en el report de impresión y exportación. Vale, ¿qué más podemos hacer dentro de los listados? Tengo aquí una en la cual yo he coloreado si en función del tipo de cliente que me ponga un color. ¿Vale? Eso lo consigo en el momento en que añado la columna en los valores. No están todos los campos, pero en los campos que nos permite poder colorear y cuando esa condición se cumpla nos permitirá ese listado poder bueno, colorearlo de una forma diferente. Vale. Listados relevantes dentro de ventas. Pues, por ejemplo, uno de los listados más importantes que tiene SAG 50 en cuanto a ventas es el listado de ventas por cliente artículo. ¿Vale? Dada la posibilidad que nos ofrece
de poder hacer filtrados, pues es uno de los listados más recomendables para analizar las ventas, ¿vale? Porque no solo nos filtra por clientes, rutas, vendedores, operarios, almacenes, familias, subfamilias, artículos, clientes, etcétera, sino que nos permite tener una visión más concreta, pues si lo queremos agrupado, no agrupado, con el margen coste-beneficio, una serie de funcionalidades que nos permitirán tener una visión bastante global en cuanto al listado, por ejemplo, de ventas por cliente artículo. ¿Vale? Si yo acepto este listado, claro, lo arrastro a mi pantalla. Pues bueno, este listado es uno de los más importantes a nivel de venta, ¿vale? Porque nos va a dar información sobre el beneficio en función del coste de los artículos, por ejemplo. Y todas las opciones que ya hemos visto anteriormente, que es poder hacer un análisis, poder añadir columnas, etcétera. ¿Qué más podemos hacer a los listados? Pues bueno, dentro de los listados también nos va a permitir en la parte superior denegar o dar accesos a los usuarios. Desde la opción de pantalla, aquí arriba, nos va a permitir dar acceso o no a los usuarios, ¿vale? Que puedan tenerlo solo en modo lectura, en denegado, que nos aplique a otros ejercicios, ¿vale? Esto nos lo va a permitir desde la opción de pantalla que tenemos en todos los listados de SAGE 50, en la parte superior, ¿vale? Tenemos la gestión de accesos, ¿vale? También podríamos editar y duplicar y realizar un listado personalizable, pero para ello necesitas el add-on de listados personalizables. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, tenemos los listados al final son de documentos, pues listados de facturas, de albaranes, de depósitos, de pedidos. El funcionamiento básicamente en todos es exactamente lo mismo, no varía, ¿vale? Si os fijáis, siempre mantiene la misma estructura. En cuanto a venta, en cuanto a compras, exactamente lo mismo, pero referente a opciones de compra, artículos, proveedores, propuestas, pedidos, albaranes, facturas, rentabilidades. Este listado también es como el de venta por cliente artículo, pero en el área de compras nos va a permitir sacar toda la información referente a las compras de producto por proveedor, agrupado, no agrupado. En la parte de abajo, inferior izquierda, nos permitiría poder realizar una configuración si tenemos el add-on instalado de informes configurables. Esto nos permite poder programar un envío de este listado que se ejecute mediante una tarea de Windows y que se envíe con una periodicidad que marcas. ¿Vale? Tú aquí pones pues, el listado de compras, por ejemplo. Le dices en qué formato lo necesitas, la periodicidad con la que la quieres enviar, algún destinatario de correo. Si quieres rellenar un cuerpo del mensaje. Tienes un pequeño editor y una opción de registro del listado. ¿Vale? Esto se puede configurar, ¿vale? Y entonces en el momento de la configuración, pues lo que te hace es simplemente, se genera una tarea programada de Windows que este listado de forma automática se enviará por email. ¿Vale? No sé si lo tengo configurado, si no, pues lo que te hace es enviar este ficherito. Te dice que se ha registrado correctamente y aquí te pone que se ha enviado correctamente.
Por lo tanto, un listado también lo podemos personalizar para que nos haga un proceso o nos envíe o se nos envíe de forma automática. ¿Vale? Yo quiero saber el listado de las ventas de la semana, pues me configuro el listado para que lo envíe de forma automática al sistema. ¿Vale? Siempre tengo la opción manual, pero dentro de las listados de programaciones, lo que nos va a permitir es, lo que he dicho, crear una tarea automática. En el momento en que yo creo esto, pues el programa me ha creado una tarea automática de Windows. Este es el listado que él me ha generado. Se genera automáticamente con una serie de valores que él ya preconfigura de forma automática. Bien, ¿qué más podemos hacer con los listados o qué podemos ver en un listado? Pues los listados no solo podemos acceder desde la opción de listados de los diferentes módulos. Podemos también tener listados y hacer acciones, por ejemplo, pues con listas previas. ¿Vale? Si yo tengo activado en el mantenimiento de empresa trabajar con listas previas, que sería esta opción de pantalla, pues podríamos generarnos un escritorio en el cual añadamos listas previas. O también desde aquí nos permite añadir un listado. El listado, los mismos listados que hemos visto anteriormente de los en los diferentes módulos y las diferentes opciones los tenemos también disponibles para crearlos en los escritorios personalizados. ¿Vale? Por lo tanto, yo podría llegar a crearme aquí un listado de ventas pues por cliente artículo, por ejemplo, o por vendedor. Me aparece este listado, el cual yo puedo personalizar. Yo le puedo decir en este momento que solo quiero aquellos que sean de la serie 12. Tengo la posibilidad de ponerle un título. Lo mismo, cambiar el ancho, cambiar el tipo de fuente, el color. Todo esto también lo puedo variar aquí. Y este listado también lo puedo tener personalizado en mi escritorio. Por lo tanto, no solo es a través de los listados, sino que en un escritorio también puedo tener dicho listado. Vale, si este escritorio me lo guardo, pues en mi escritorio lo que tengo es el listado. Y desde aquí, sin necesidad de ir al listado de ventas, por ejemplo, el listado de ventas por vendedor, pues directamente lo tengo aquí, ¿vale? En un escritorio. Y desde aquí yo puedo navegar hacia el documento. Al documento, al artículo. ¿Vale? Aquí a la derecha tenemos unos botoncitos, que no sé si los veréis porque se me ha ido a la otra pantalla, pero en la cual me permite imprimir el listado, exportarlo, ocultar columnas y hacer una navegación hacia el documento. En las listas previas, bueno, ¿qué diferencia hay al tener un escritorio? Pues nos va a permitir de que las listas previas se nos vayan acumulando en este escritorio. He abierto clientes. Si añado artículos se me va acumulando. Por lo tanto, esta personalización del escritorio nos va a permitir ir concatenando esas listas previas. Lo vais a ver más claro en el momento en que
quite este listado de aquí. Y esta opción de aquí de empresa lo hago más grande. ¿Vale? Por lo tanto, en un escritorio puedo tener los diferentes mantenimientos y obviamente desde aquí puedo tener los clientes, proveedores y artículos, y si yo quiero hacer alguna opción desde aquí mismo, también nos permitiría. Nos ponemos dentro de lo que es el mantenimiento, la parrilla, y desde aquí nos permite hacer opciones como, por ejemplo, imprimir, exportar, ver una gráfica, desactivar la información adicional que en este caso tenemos aquí abajo, generar documentos automáticos, ¿vale? Por lo tanto, desde el propio listado de la lista previa nos permite hacer acciones. Si yo quiero saber, por ejemplo, el listado de albaranes de este cliente, le pongo aquí y me va a abrir la pantalla de ventas por cliente artículo en la cual ya nos ha seleccionado el cliente que estoy. ¿Vale? Es la misma pantalla que hemos visto anteriormente, pero accediendo desde otra forma diferente. ¿Vale? Igual que si quiero consultar por su extracto contable, pues lo mismo. Me abre la pantalla del extracto contable de ese cliente. ¿Sí? Por lo tanto, dentro de las listas previas, si en un escritorio me monto unas listas previas, pues nos va a permitir poder tener un escritorio con las diferentes opciones que yo habitualmente utilizo y me las va a permitir tenerlas todas aquí, sin necesidad de ir pantalla por pantalla. Es otra forma de tener listas y de hacer acciones sobre esas listas. Esto podemos guardarlo y cuando vayamos a cualquier otro escritorio, cuando volvamos a ese escritorio de listas previas, nos va a guardar y respetar lo que habíamos configurado con anterioridad. ¿Vale? No implica que yo desde aquí pueda quitar opciones. ¿Vale? Bien, ¿qué más podemos hacer dentro de los listados? Pues podemos personalizarnos un listado también haciendo una instrucción SQL, por ejemplo. Imaginaros que yo quiero sacar un listado, pero que no está por estándar y me lo permite hacer. Es otra forma de sacar listados desde las consultas preconfiguradas. Si me voy a un mantenimiento de artículos, por ejemplo, en el apartado de filtros me permite generar consultas y esas consultas también se listan, también se guardan. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo una en la cual me la he generado pues, para tener el stock de un almacén en concreto y una tarifa de venta. ¿Vale? Quiero que me aparezca en forma columna y el resultado es este. ¿Vale? Entonces, aquí tendría el stock, tendría el precio del artículo, la marca, lo que yo le he dicho en esta configuración. Lógicamente, se puede filtrar toda la funcionalidad que tiene estándar. ¿Vale? Es otra forma de poder generarte un select a la base de datos y poder imprimirlo, exportarlo. Es otra forma de generar un listado. Cuando estoy en la lista previa, si tengo esa configuración por estándar, me la muestra. ¿Vale? Esta consulta es la mía que yo tengo personalizada. No significa que no tengamos la estándar.
Si yo me voy a nuevo, en filtros la consulta estándar sigue estando, ¿vale? Otra forma diferente de poder sacar un listado a través de una consulta SQL directamente desde el generador de consultas que trae esa G50. ¿De dónde podemos acceder también? Bueno, podemos acceder, por ejemplo, desde las gráficas. También tenemos acceso a lo que son los listados. Esto nos va a mostrar una gráfica en la cual también nos va a permitir navegar entre diferentes ejercicios, ¿vale? Dentro de lo que es el apartado que hemos comentado anteriormente del checkbox, nos va a permitir, él por defecto nos va a predeterminar el ejercicio en curso, el ejercicio 2020, ¿vale? Pero si queremos analizar información del ejercicio 2019 y 2020, podemos seleccionarlo. ¿Vale? Nos va a aparecer esa información y esto no deja de ser al final un listado. ¿Vale? Aquí tendremos las diferentes opciones, pero esto no deja de ser un listado. Bueno, ya que estoy aquí en las gráficas os lo cuento. Dentro de las gráficas también podéis hacer, podéis recortar, podéis hacerlo más grande. ¿Vale? Si yo quiero recortar, pues puedo recortar. ¿Vale? O sea, esto dentro de las gráficas. ¿Vale? Y bueno, a nivel de contabilidad, pues lo mismo filosofía. Dentro del apartado de listados vamos a encontrar todos los listados referentes al apartado de contabilidad. ¿Vale? Vamos a encontrar el listado de asientos, los diferentes planes analíticos si es que trabajamos con los planes analíticos, las previsiones de cobro y de pago, listados, el listado quizás más importante, el listado de autocartera. Fijáis, es la misma filosofía, las opciones hacen referencia a esta pantalla, pero al final la filosofía es exactamente lo mismo. Estado de Agin, en el cual tú estableces una serie de rangos y si lo quieres para proveedores y clientes, nos va a dar una información del estado de nuestra empresa. ¿Qué más tenemos de listados? Tenemos, por ejemplo, el de Cashflow. También nos permitiría tener un detalle de las diferentes cuentas a nivel de bancos, etcétera, y poder detallarlo. Bueno, y todo el tema de previsiones, listado de previsiones de cobro, de pago, el listado de vencimientos, balances, las diferentes opciones que nos permite mostrar. Y bueno, lo que hemos comentado, si tienes el addon de informes personalizables, pues te puedes crear un informe personalizado. ¿Vale? Puedes duplicar la pantalla y personalizártela, ¿vale? Como hemos hecho, como hemos visto aquí, que nos permite duplicarla. ¿Vale? Y esa pantalla nos la permite crear. ¿Dónde nos va a aparecer? En el apartado de informes personalizables, siempre y cuando tengamos el addon instalado. ¿Vale? El addon lo tenemos por aquí para poder instalarlo.
es este add-on de aquí, que si la licencia no lo permite, no lo permitiría poder instalárnoslo. Pero yo creo que con las opciones estándar, prácticamente que nos permite crear columnas, añadir columnas, modificar, analizar, creo que cumple bastante lo estándar. Si no, si dentro de lo estándar no tiene cabida o necesitamos algún listado personalizado, pues siempre a través de desarrollo o a través de alguna aplicación que nos lea de la base de datos se puede sacar. Si el dato está guardado, se podrá exportar, ya sea a Excel o subir a una FTP, o depende de lo que necesitemos. ¿Vale? Entonces, a nivel de listados, básicamente es esto. O sea, hay muchos listados, hay listados que no hemos entrado en profundidad porque no nos da tiempo a entrar en profundidad de todos los listados, pero sí que es importante que os quedéis con el concepto. ¿Qué es lo que tiene un listado? ¿Qué opciones? ¿Qué filtrados? ¿Qué posibilidades de añadir columnas? ¿De analizar la información? ¿De exportar? ¿De generarme una consulta preconfigurada directamente a la base de datos? Aprovechar las listas previas para poder también sacar información y hacer listados. Entonces, creo que al final van muchos a parar al mismo sitio, pero son diferentes opciones desde diferentes áreas de la aplicación que nos permiten generar la información que necesitamos. Entonces, si os parece, que creo que es lo más interesante, es que podáis consultar o si tenéis alguna consulta concreta de cómo puedo generar un listado para hacer una función en concreta, pues la podáis hacer a través del chat y la resolvemos, porque al final el tema de los listados básicamente es entender la filosofía que actualmente hay en SAGE 50 en cuanto a cómo se genera un listado, qué opciones me da, tanto de añadir columnas como de analizar la información contenida en el mismo. ¿Vale? Entonces os doy unos minutitos por si queréis hacer alguna consulta y nada, agradecer vuestra asistencia hoy. Buenas tardes. Bueno, buenos días, perdona. Yo sí Buenos quería preguntarte algo y no sé si lo tengo que hacer ahora así o de otra forma. Es sobre un listado que tengo curiosidad. Mira, dime. Lo puedes hacer por el chat, pero ya que te tengo, me lo preguntas. No hay problema. Creo que es complicado, porque lo que necesito yo es un listado de facturas pendientes de pago por promociones. Y las promociones las establezco o bien por la cuenta contable o bien por una analítica nivel 1. Si el listado estándar de facturas no te lo permite, hay que hacer un listado personalizado. Listado personalizado que nos lea las cabeceras de los albaranes facturados, ¿vale? Porque al final es un albarán. No, porque son de facturas de compras, pero yo las compras no las registro como factura, sino que las registro como asiento. Por lo tanto, es un listado de asientos. No deja de ser un listado de asientos. Mira, esto será un listado directamente de asientos. Lo que pasa que sí que es cierto que han sacado un listado de asientos donde tenemos el tema de los planes analíticos. Si no lo han sacado, tienen previsión de sacarlo en la próxima compilación. A nivel de SAGE, me refiero. Sí. Eso estaría interesante. Si tú entras aquí, lo que no sé si nos va a permitir es añadir eso, el plan analítico. Claro, tú dices de asientos, pero yo lo que necesito son facturas pendientes de pago. Vale. Entonces son previsiones. Ah, vale. Sí, porque, o sea, la previsión pendiente de pagar no deja de ser el asiento de la factura, no necesitas el asiento de la factura, sino en la previsión pendiente. Eso es. Pero claro, relacionada con la cuenta contable, la 605 específica o bien nivel analítico 1. A ver si aquí nos deja añadir la cuenta contable. Habla aquí de... A ver, que nos añade aquí. Aquí sí que nos indica la cuenta contable, pero es la del banco. Yo creo que por el listado estándar es posible que lo podamos sacar, que se pueda sacar. Si no,
es más fácil, es leer de las previsiones o el listado de vencimientos, ¿vale? Y añadir, como ese campo estará guardado en la base de datos, en el momento de hacer la previsión estará guardado, podemos listarlo, se podría llegar a listar. Pero tendrías que irte al listado de vencimientos, ¿vale? Está. Que el listado de vencimientos son el listado, dijéramos, de facturas pendientes de pagar, ¿vale? Las han metido por contabilidad, las han metido directamente con un asiento directo, ¿vale? No ha pasado por la gestión, pero lo podrías llegar a generar desde aquí, desde el listado de vencimientos. Dale una vuelta a la pantalla esta, ¿vale? Y si en el Sí. caso de que no encuentres la opción o la manera de poder sacarlo con analítica, nos lo puedes consultar y miramos y te damos una respuesta de cómo poder sacarlo. Si no es Ah, por estándar, pues intentaríamos hacer algún listado personalizado. Si el ujú, dato, insisto, está guardado, lo podremos listar de una ujú. forma u otra. De acuerdo. Pues nada más. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Ah, chao. José Luis, han entrado más preguntillas mientras te preguntaban. Si quieres te las digo y las vamos ¿Vale? contestando, ¿vale? Las vas contestando. Nos comentan que algunas veces la información de los listados de ventas no coincide con los gráficos de ventas. ¿Estamos cometiendo algún error cuando generamos el listado o el gráfico? En principio no. Debería leer el gráfico, debe de leer del mismo sitio donde están los datos. El origen de los datos solo es único. Por lo tanto, o es fallo de la versión en concreto con la que estás trabajando, porque debe de coincidir. Debe de coincidir tanto el resultado del listado con el valor del gráfico. Si no, insisto, es mirar qué versión estamos trabajando y puedes llegar a ser que sea un error de programa y tengan que corregirlo a nivel de programación en SAGE. En teoría no hay nada más, o sea, lo que te permite hacer por operativa debe de cuadrarte, salvo que hayas hecho algún tipo de importación directamente de la base de datos de Albaranes o algo así, la información debe cuadrar. No hay mucho más. No creo que sea un error humano en el momento de la generación de un gráfico. Debe de dárnoslo bien. ¿Exactamente de qué listado es? De Si me lo ventas. pones. Sí, pero de ventas hay unos cuantos. A ver, no ha concretado. No concretado, bueno. Debe de cuadrar, ¿vale? O sea, eso debe de cuadrar porque va a leer de la misma tabla de las cabeceras y líneas de los albaranes. Por lo tanto, el resultado del listado tiene que ser el mismo que el que después nos monte una gráfica con ese valor. José Luis nos comenta que el de comparativo de ventas es el listado. Periodo 1, periodo 1. El resultado que da aquí debe ser el mismo, tanto que lo hagamos por valores, porque al final esto está sacando información de valores, y sobre este valor montar la gráfica. O sea, la gráfica debería de coincidir. 117, 885. Es, por ejemplo, aquí me coincide el importe. Insisto, puede ser, hay varios motivos por los que por la que pueda ser. Primero, si ha habido una importación directamente a la base de datos y esté leyendo registros que vengan importados, que no vengan generados por la aplicación, eso puede ser uno de los motivos. O bien que la versión con la que estemos trabajando tenga un error que está subsanado en la última compilación de SAGE. Habría que mirar si tenemos la última compilación de SAGE. ¿Vale? Actualmente se está trabajando con la 7660, 7680 y hay que mirar si esa es la versión que tenemos. Debe de coincidir, ¿eh? O sea, lee la misma información en el mismo sitio, no hay más. Otra pregunta, ¿cómo configuro pérdidas y ganancias y o balances personalizados? Bueno, eso está en el diseño de los balances.
tenemos que ir a los balances y diseñar un balance. ¿Vale? En este caso, pues hay que crear un balance nuevo y mediante un diseño. ¿Vale? Si yo me voy aquí y yo le digo personalizado 1, por ejemplo, bueno, incluso yo te diría que lo duplicáramos. Duplicamos diseño. Y es aquí donde edito el diseño y aquí es donde tenemos todo el tema de los niveles, las cuentas. Si hemos añadido alguna cuenta que no está en el diseño del balance, tenemos que añadirlo aquí. Hemos de hemos de duplicar el balance estándar que viene y personalizar sobre este diseño. Vale. Iríamos con la última pregunta que nos ha entrado, que es, ¿los listados de listas previas y listados de escritorio son actualizables online si otro usuario actualiza, modifica o elimina datos de la base de datos? No, la lista previa la tenemos que actualizar, ¿vale? O sea, se autoactualiza en el momento que accedo a él. Si yo ahora accedo a él, pero yo tengo esta lista previa aquí abierta y yo no genero ningún cambio, no se está autoalimentando. Para eso tenemos que darle al botón de refrescar para que lo haga de forma manual, ¿vale? Insisto, pero eso es motivado porque lo que tengo en pantalla en ese justo momento está ahí almacenado. Si alguien inserta un albarán de venta, por ejemplo, desde otro terminal, pues si yo tengo esta pantalla y no le doy al botón refrescar, ese dato no lo voy a tener refrescado. O el refresco lo puedo hacer mediante el botón de refrescar o cambiándome de escritorio. Por lo tanto, no, es una foto que hace en el momento en que tú accedes a la lista previa y o bien actualizas o si no, ese registro no lo vas a ver. ¿Vale? Ya te digo, eso lo cambias si trabajas con un escritorio como tengo yo ahora mismo con listas previas, en las cuales no le hago ningún cambio. Tanto es una foto que hacen en el momento en que yo he entrado aquí. Hombre, si yo entro por aquí, estoy refrescando, eso sí. En el momento que accedo a las diferentes opciones, yo ya estoy provocando un refresco de la pantalla. Pero tiene que haber un refresco. Si estoy en la pantalla parada de la lista previa y alguien ha introducido un albarán y estoy en el listado de lista previa de albaranes de venta, tiene que haber un refresco. Pues ya no ha entrado ninguna pregunta más, así que José Luis, si te parece bien, damos por terminada la formación. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos y cualquier cosa lo podéis remitir directamente a marketing o a soporte o a atención al cliente. Gracias a todos y buenos días. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que tengáis buen día.